Muy buenas. Mis seguidores me han puesto algunos tweets refiriéndose a este vídeo de Daniel Lacalle, de su sección La Pizarra de Daniel Lacalle. Y merece la pena que os lo enseñe y que lo conteste. Vamos a verlo. ¿Coche eléctrico o coche de gasolina? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Vamos a pensar en qué podemos ganar y qué nos puede costar la decisión entre un coche eléctrico que, por supuesto, no consume energías fósiles, no genera gases de efecto invernadero, pero tiene una serie de costes. Bien, vamos a pensar. Un coche eléctrico tiene una serie de ayudas por parte del gobierno en distintos conceptos que pueden estar entre los 6.000 y los 12.000 euros en total, incluyendo para cargadores, etcétera, etcétera. Por supuesto, un coche eléctrico es mucho más caro que un coche de gasolina. La diferencia suele andar alrededor de, bueno, pues nos podemos encontrar con diferencias de aproximadamente 7.000 y hasta 11.000 euros, incluso 12.000 euros de diferencia. Bien, entonces te vamos a comprar un coche que es más caro, pero que tiene también una serie de ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Por supuesto, menor coste de gasolina. Un vehículo eléctrico en electricidad gastará alrededor en unos 10 años con un consumo anual de unos 20.000 kilómetros anuales, gastará alrededor de 2.000 euros en electricidad comparado con aproximadamente 15.000 de gasolina. Sin embargo, tienen otras ventajas, por ejemplo, con respecto a los impuestos o lo que se paga por aparcar, y también por el mantenimiento, que es menor. Si hacemos un cálculo aproximado de un vehículo eléctrico de 19.000 euros con respecto a uno de 13.000 durante 10 años, veremos que si tenemos aproximadamente este consumo, es decir, 20.000 kilómetros al año, 10 años de utilización, un parking anual de 200 euros e impuestos de 70, todavía sigue saliendo más barato, más económico, por unos 4.000 euros, que tampoco es tanto en una vida de 10 años, el coche de gasolina, incluso si asumimos... Daniel, ¿el de gasolina sale más barato? Creo que te has equivocado. Creo que te has equivocado y te voy a explicar por qué. Y se lo voy a explicar a mis seguidores también. He repasado tus cálculos, he hecho aquí 4 garabatos. He repasado tus cálculos y efectivamente, como bien apuntas, un coche eléctrico a día de hoy sigue siendo bastante más caro que uno de gasolina. Has hablado de diferencias de entre 7 y 12.000 euros, lo cual considero que es correcto. Luego en tu ejemplo has cogido un coche de 13.000 euros en su versión gasolina y de 19.000 en su versión de electricidad, en su versión eléctrica. Y has hecho unos cálculos principalmente en cuanto al coste de la energía o el combustible, en el caso de gasolina, para circular 20.000 kilómetros al año durante 10 años. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con tus cálculos, pueden ser un poco diferentes, pero básicamente es eso. 2.000 euros gastados en electricidad para esos 200.000 kilómetros en 10 años, frente a 15.000 euros gastados en gasolina, lo cual nos da una diferencia de 13.000 euros en contra del vehículo de gasolina. Te gastas 13.000 euros más a lo largo de esos 10 años con un coche de gasolina. Y luego en tu vídeo continúas explicándonos que además hay ventajas como menor impuesto de circulación, menores gastos de mantenimiento, y por lo tanto te olvidas de gastos de cambiar aceite, cambiar filtros, etc. Y por lo tanto esos 13.000 euros de diferencia son aún más a lo largo de 10 años. Probablemente 15, 20.000, no sé. No lo he calculado en detalle, tú tampoco lo hiciste, así que tampoco voy a meterme yo ahí. Pero lo que no consigo entonces entender es cómo... lo que no me cuadra es que si has tomado una diferencia de 6.000 euros, has cogido para tu ejemplo un coche de gasolina que cuesta 13.000 frente a un coche eléctrico que cuesta 19.000, si hay 6.000 de diferencia a la hora de comprarlo, pero luego te ahorras entre 13 y 20 a lo largo de 10 años, ¿cómo puede salir que son 4.000 euros más baratos los coches de gasolina después de esos 10 años? No lo entiendo, a mí me salen... los 13 que habíamos dicho de diferencia son en la gasolina, que te estás gastando a lo largo de 10 años respecto a la electricidad.
más, no sé, pongamos mínimo otros 2.000 euros de menor gastos de mantenimiento, menores piezas que reemplazar y no hay aceite, no hay filtros, etcétera, que cambiar. Pongamos 15.000 de diferencia. Y la diferencia de compra eran 6.000 entre el de gasolina y el eléctrico. A mí me salen 9.000 euros más barato el coche eléctrico. No entiendo tus cálculos, Daniel. Creo que los deberías revisar. Incluso aunque queramos meter gastos de alquiler de batería para aquellos vehículos eléctricos que te los venden con este plan, en el cual la batería no es en propiedad, sino que la alquilas. 9.000 euros de diferencia son muchos euros a lo largo de 10 años. Como para que acaben saliendo, según tus cálculos, 4.000 euros más baratos los de gasolina. No, creo que se estás equivocando. Es mucho más barato a lo largo de 10 años, circulando 20.000 kilómetros al año, como has apuntado, tener un coche eléctrico. Revisa tus cálculos. Por cierto, Daniel, leo a menudo tus artículos en tu blog o en los medios en los que escribes y me gustan mucho. Pero como te decía, revisa esos cálculos, porque probablemente estarás al corriente, ya has visto que has escrito varias veces sobre Tesla y sobre todo sobre el estado financiero de la compañía y cómo captan fondos, etcétera, en fin. Artículos muy interesantes, como decía. Pero revisa esos cálculos y empecemos a pensar en un futuro cuando salga esto, el Model 3. Que ya no es un pequeño coche para circular por ciudad, pero sigue teniendo todas las ventajas en cuanto a ahorro en combustible y ahorro en gastos de mantenimiento, etcétera, que has señalado en tu vídeo. Y veremos qué pasa ahí, pero seguro que se ahorra mucho dinero a lo largo de esos años con un coche eléctrico, sobre todo con alguna de estas características. You gotta put some clothes. All over.